Listo. Gracias. Entonces observemos que hemos analizado hasta este punto y nos dice, y vestidos del nuevo hombre, ¿cierto? Creados según Dios, en la justicia. Cuando usted y yo creemos en la justicia, ¿quién es nuestra justicia? La justicia de Dios tiene nombre propio y se llama la persona de Jesús de Nazaret. ¿Se observa? Él es nuestra justicia, porque Dios sació su justicia en él. Bien, por eso hemos sido creados según la justicia en Cristo y santidad de la verdad. Es decir, que cuando usted y yo creemos en el Señor, hay una nueva naturaleza, un nuevo corazón, ¿sí? Por eso el Señor en Apocalipsis capítulo 3 nos deja algo muy interesante. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo, ¿sí? Observen con atención que cuando eso sucede, ¿sí? Según lo que nos está aquí enseñando el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 24, que ese nuevo hombre, ¿sí? Estamos vestidos según ese nuevo hombre y creados según Dios en la justicia y la santidad. Observe que cuando yo he sido hecho nueva criatura, viene el Espíritu Santo a reposar y a morar en mí. Por esa razón, cuando usted, ¿sí? Y yo pecábamos, ¿cierto? Y nos deleitábamos en el pecado, cuando el Señor hace esa nueva creación, el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio y nos guía a toda la verdad. Cuando eso sucede, ¿sí? Ya el Espíritu Santo comienza a impregnarnos de su santidad y usted y yo comenzamos a vivir en santidad para agradar a aquel que nos tomó, ¿cierto? Para agradar a aquel que nos formó, para agradar a aquel que hizo esa nueva creación en nosotros. Eso es importante tenerlo allí claro. Ahora, miremos algo bien interesante, que a partir del momento en que usted y yo somos nuevos hombres, en el caso de ustedes, nuevas mujeres, tenemos una familia. A partir de ese momento hacemos parte de una familia. Efesios 2, versículo 19 nos dice, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos. Observe, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hacemos parte de la familia de nuestro Dios. Bien. A partir de ese momento también, al ser partícipes, ¿cierto?, de la familia de Dios, también somos ciudadanos del reino de los cielos. Vea, usted normalmente tiene una cédula de ciudadanía, ¿no? Tiene una cédula de ciudadanía. En esa cédula de ciudadanía, usted tiene, ahí aparece un número de identificación, aparece su nombre, ¿cierto? Aparece su estatura, aparece su grupo sanguíneo, aparece dónde fue registrado, ¿cierto? Su ciudadanía, por ejemplo, en el caso mío, yo aparezco registrado con nacimiento en la ciudad de Bogotá y registrado en la ciudad de Bogotá, ¿sí? De igual forma, sucede algo bien interesante con nosotros en el reino de los cielos, y es que automáticamente, al creer en el Señor Jesús conforme a las Escrituras, ¿cierto? Obedecer sus mandamientos, es decir, obedecer lo que Él dijo, y adicionalmente, cuando nacemos de nuevo, automáticamente usted tiene ciudadanía celestial. ¿Correcto? Hace parte de esa ciudadanía del reino de los cielos. Observe lo que nos dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3:20 dice, más nuestra ciudadanía, observe lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Se observa? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Es decir, que cuando usted y yo nos presentemos delante del Señor, automáticamente nos van a decir, usted es ciudadano del reino celestial, de la ciudad celestial,
de donde proviene nuestro Señor Jesús. ¿Se observan? Eso es importante, porque es que a partir del momento en que usted comienza a nacer de nuevo, comienza a adquirir unos derechos legales. Y esto no es, hago la claridad, no es un adagio, esto no es un cuento de hadas, ¿sí? No es una historia más, no, usted adquiere derechos legales. Ejemplo, cuando usted nace, ¿cierto? Y siquiera respira un instante, a partir de ese momento, usted comienza a adquirir derechos en este mundo, ¿sí? Usted adquiere derechos de nacionalidad y de ciudadanía. ¿Se observan? Usted tiene derecho a un padre y a una madre, ¿correcto? Tiene derecho, ¿cierto? A habitar, por ejemplo, en este caso, en una familia o en una casa, ¿sí? Tiene ese derecho, porque es un derecho legal que le otorga el Estado colombiano, ¿sí? De igual forma sucede lo mismo con nosotros en nuestra ciudadanía celestial. A partir del momento que usted y yo nacemos de nuevo, tenemos ciudadanía y reconocimiento de derechos legales. Y observe, esos derechos legales son la misma palabra del Señor. ¿Derecho a qué? A ser hijo de Dios. ¿Derecho a qué? A tener un hermano mayor. ¿Derecho a qué? A ser conciudadano, ¿sí? Y miembro de la familia de Dios. Entonces, observe los beneficios que tiene el hecho de nacer de nuevo. Esto no se lo enseñan en cualquier denominación, queridos, ¿sí? No lo van a enseñar. Lo que le van a enseñar es un montón de doctrinas conforme a la ciencia y la sabiduría de los hombres, pero nunca le van a enseñar, en este caso, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y la palabra del Señor conforme a ciencia, sabiduría e inteligencia de lo alto. ¿Se observan? Eso es importante para que usted lo pueda guardar en su corazón. Muy bien. En ese mismo sentido, ¿cierto? Al ser usted y yo parte de esa familia, de esa ciudadanía, ¿cierto? Usted y yo comenzamos a dar frutos, los frutos. Ojo, hablo del fruto, no frutos, porque cuando hablamos de frutos es de forma plural, ¿cierto? Y el fruto del Espíritu Santo es singular. Bien, vamos a analizar ese aspecto. Observe Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23. Cuando viene el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros, observen lo que sucede. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces usted comienza a manifestar todas esas cosas, ¿no? Manifiesta el amor, manifiesta el gozo, manifiesta la paz, la paciencia. Dios lo que sí hace es trabajar en cada aspecto en nosotros. Bien, si usted no tenía amor, el Señor tiene que comenzar a derramar el amor. Recuerde lo que vimos acerca del amor. ¿Qué es el amor de Dios, no? Porque el amor del hombre es efímero, ¿sí? El amor del hombre tiene fecha de caducidad. En cambio, el amor de Dios es eterno. Bien, entonces Dios comienza a derramar de su amor para que nosotros comencemos a ejecutarlo o a aplicarlo, ¿sí? Y en ese mismo sentido también viene el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Cada uno de estos, ¿cierto? Este fruto del Espíritu Santo, el Señor comienza a trabajar en cada aspecto en nosotros. En cada aspecto comienza a trabajarlo, nos comienza a pulir, ¿cierto? Para que lleguemos a la imagen y la estatura del hombre Jesús. Eso es importante tenerlo allí de manera clara. Muy bien. En ese mismo sentido, al tener ese fruto, ¿sí? Al tener el fruto, vamos a practicar esas nuevas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10, nuevamente dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Vuelvo y reitero el texto. Al tener el fruto del Espíritu Santo, practicamos, es decir, llevamos a la praxis, a la práctica, ¿cierto? Esas obras, porque somos hechura suya, creados
en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso, por esa razón, cuando el Señor hace esa nueva creación en nosotros, es decir, nos da ese nuevo corazón, ese nuevo espíritu, ¿qué hace el Espíritu Santo? Va a escribir sus leyes, sus mandamientos, decretos, ordenanzas en nuestro corazón para ponerlas por obra. Eso es bien interesante. Muy bien. Ahora, en ese sentido, ¿cierto? Ahora en ese sentido, hacer nosotros conciudadanos, ¿cierto? Al ser nosotros parte de la familia de Dios, al tener ese nuevo fruto, al tener esa nueva práctica, esas nuevas obras, al ser nosotros hechos nuevos hombres, nuevas mujeres, ¿cierto? Al tener un nuevo corazón y un nuevo espíritu, usted va a tener una condición totalmente diferente delante de Dios. Va a tener una condición, observe, va a tener una condición distinta delante de Dios. Observe lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Observen con atención este texto y ojalá lo guarden muy, pero muy en el fondo de su mente y en su corazón para que lo crea y lo aplique. Observe Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Ojo, me voy a quedar aquí un poquito. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Cuando está hablando de linaje, ¿cierto? Está hablando de semilla. Cuando está hablando de linaje, está hablando prácticamente, en otras palabras, de la semilla que se produce, ¿cierto? O que produce en un momento determinado el hombre. Ojo, quiero dejar aquí algo muy importante. ¿Por qué Jesús no podía ser hijo de José? ¿Sí? ¿Por qué Jesús no podía ser hijo de José? Porque la esperma del hombre, la esperma, ¿cierto? Ese linaje, en la esperma del hombre, ¿sí? Está incorporado el pecado. ¿Bien? Es en la esperma del hombre. ¿Bien? Cuando usted y yo somos hechos hijos de Dios, ¿cierto? Por eso recuerde lo que nos dice por allá primera de Juan, perdón, Juan capítulo 1, versículo 12, es el 12 o el 14, alguno de esos dos textos que nos deja algo muy importante allí el Señor. Que cuando el Señor hace esa nueva creación, ¿cierto? Sí, hay algo bien interesante. Y es que no es por voluntad de varón, ¿cierto? No es por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios que somos hechos hijos de Dios. Es decir, que necesitamos ser engendrados directamente por Dios. Por eso aquí el apóstol Pedro nos dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Por qué linaje escogido? Porque hemos sido engendrados por el mismo Dios. ¿Se observa? Cuando estamos hablando de linaje es de semilla, ¿cierto? De semilla. Hemos sido engendrados directamente por Dios, por esa naturaleza divina. Al ser nosotros, ¿cierto? Linaje de Dios, tenemos una condición especial. Observe lo que dice el texto. Real sacerdocio. ¿Se observa? Volvemos al texto. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Observe que ese pueblo adquirido por Dios es netamente por la vida de la persona de Jesús de Nazaret. Es decir, más a todos los que en él creyeron, ¿cierto? Y le recibieron, les dio la potestad o derecho legal de ser hechos hijos de Dios. ¿Se observan? Cuando tenemos eso claro, dice la Escritura, nación santa, pueblo adquirido por Dios por medio de Jesús de Nazaret, para que anunciéis las virtudes, observe, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su admirable luz. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, usted y yo no éramos pueblo, porque ahora sois pueblo de Dios, pero en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Usted y yo somos hijos de Dios por pura misericordia de Dios.
porque no es del que quiera ni del que corra. Usted no puede, ¿cierto? Y quiero dejar aquí ser muy reticente, usted no puede convencer a nadie. Usted no convence a nadie. Yo no puedo convencerle a usted. Yo no puedo convencer a nadie. Venga, conozca del Señor. Venga, es que le quiere hacer hijo de Dios. Venga, es que el Señor le tiene una mejor vida. Carreta, carreta. Yo no puedo convencer a nadie. Quien convence es el Espíritu de Dios. El Señor sí nos manda a nosotros, hágame un favor, observe con mucha atención, para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su admirable luz. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, pero que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Su trabajo es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su admirable luz. Es decir, la persona de Jesús de Nazaret. Usted encárguese, ¿cierto?, de anunciar el evangelio. Punto. Usted no tiene que convencer. Si quieren creer o no quieren creer, eso ya es problema de cada persona. Y discúlpenme que sea así tan puntual, porque no es del que quiera ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. Y lo segundo que usted debe hacer, ¿cierto? Lo voy a poner en este orden. Lo primero que usted debe hacer es orar para salvación, para que Dios tenga misericordia, para que pueda ser ese hombre, esa mujer, ese niño, esa niña, ese anciano, esa anciana, ser hijo de Dios. Pero es la oración y su predicación, ¿correcto? Sazonada por el Espíritu Santo. Vuelvo y lo reitero, nosotros no convencemos a nadie. Ni siquiera usted se ha convencido. Imagínense, convencer a otro. ¿Se observa? Entonces es importante tener este aspecto aquí, que al punto o en el momento en que usted y yo nacemos de nuevo, ¿cierto? Delante del Señor cambiamos esa condición, ¿sí? Cambiamos esa condición y somos parte de la familia de Dios y somos conciudadanos de nuestra patria celestial. Yo quiero dejar algo claro para ustedes. En este mundo no, si bien es cierto, el Señor ganó muchas cosas para nosotros en este mundo, ¿sí? Por ejemplo, el pan, la vida, tener una meridiana buena vida aquí en este mundo, pero usted y yo no hacemos parte de este mundo. Jesús dijo claramente, yo no soy de este mundo como vosotros tampoco sois de este mundo. Nosotros no hacemos parte de este mundo, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Tenemos una ciudadanía, ¿cierto? Y una familia y una identidad directamente con Dios. Quiero dejar eso allí claro. Muy bien. En ese sentido, entonces, el Señor le dice, hágame un favor, a partir del momento que usted es hijo mío, hija mía, ¿cierto? Y tienes estas condiciones, ¿cuál es tu misión? Te voy a dar una misión. Te voy a dar una misión, ¿cierto? ¿Cuál es tu misión? Miremos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 18 al 19. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 18 al 19. ¿Qué dice la Escritura? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Quién es el ministerio de la reconciliación? La persona de Jesús de Nazaret. Que Dios está en Cristo reconciliando, observe, que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, nuestra misión es llevar el evangelio. No convencer a nadie, llevar el evangelio. Esa es la misión, punto. El Señor, a través de su Santo Espíritu, es el que lo va a convencer de pecado, justicia y juicio. ¿Se observan? Eso es importante para tenerlo allí claro. Muy bien, cierro este punto. Cierro este punto. Ojo, el nacer de nuevo es para tener una vida nueva. Entonces, cerrado este punto, vamos al siguiente punto. Vamos al siguiente punto. Muy bien. Y es, ¿para qué nacer de nuevo? Para ser un verdadero adorador. Bien, vuelvo al texto, a la premisa. ¿Para qué nacer de nuevo? Para ser un verdadero adorador. Bien, miremos lo que nos enseña Juan capítulo 4, versículos del 23 al 24. Bien,
Juan capítulo 4, versículos del 23 al 24. Yo creo que usted ya ha analizado muchas veces este texto, pero mire lo profundo que es. Observen. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Primera premisa. Dios es espíritu. Dios no es como usted y como yo, que somos carne, ¿cierto? Hago la claridad. Haciendo referencia al Padre Celestial y al Espíritu Santo. Ellos no son como nosotros, es espíritu y son amorfos, no tienen una forma definida. Eso lo vamos a ver mucho más adelante. Pero quiero dejar ese punto allí, porque Dios es espíritu, ¿cierto? Por eso este texto es muy profundo y a veces pasamos desapercibido el asunto. Por eso dice acá, nuevamente el texto, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, observe, dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, observe, al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, por eso dice, Dios es espíritu. Recuerde algo muy importante cuando sucedió algo bien interesante en el pueblo de Israel cuando están allí durante 40 años en el desierto, ¿no? Están durante 40 años allí y se ponen a hacer el becerro de oro, ¿no? ¿Recuerdan ustedes el becerro de oro? Y el Señor se inflama su ira santa, ¿bien? Y le dice a Moisés, voy a raer este pueblo, estoy cansado de este pueblo, ¿cierto? Estoy cansado. ¿Por qué razón? Ciertamente el hombre es carne, ¿sí? El hombre es netamente carne, en cambio Dios es espíritu. Ve, solamente para darle un ápice de lo que vamos a ver mucho más adelante. Por allá en el libro de Isaías, si no estoy mal, es en el libro de Isaías, en el capítulo 40, y si mal en su momento me corrigen, ¿cierto? Por allí el Señor nos dice que su creación está en el palmo de su mano. O sea, hablo de la creación y cuando estoy hablando de la creación es todo el universo. Y el universo es supremamente gigante. Nosotros dentro del universo somos como partículas de átomo. O sea, nosotros dentro del universo somos partículas de átomo. Observe con atención. Y el Señor es mucho más grande que todo el universo. Y dice la escritura que está en el palmo de su mano, el universo, su creación, ¿cierto? Es importante que tengamos eso allí claro. Por esa razón, no podemos comparar a Dios. Si usted quisiera ver a Dios, no lo puede ver porque es muy gigante. Es mucho más grande que el universo. De hecho, el universo sería como un huequito en Dios. Y nosotros estamos dentro de ese universo. ¿Qué desea Dios? Que le adoremos en espíritu y en verdad. Y tales adoradores busca a Dios, ¿cierto? A esos adoradores. Entonces, cuando usted y yo entendemos esto, cuando hemos nacido de nuevo, vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu, no es carne. Haciendo referencia al Padre y al Espíritu Santo, porque hoy tenemos en la deidad al Señor Jesucristo, que es el hombre hecho Dios. Pero eso lo vamos a ver, vuelvo y lo reitero más adelante. Bien, muy bien. Entonces, quiero dejar ese aspecto. ¿Para qué nacer de nuevo? Para ser un verdadero adorador. Otro punto. ¿Para qué nacer de nuevo? Para ser reconciliados con Dios. Para que entremos en reconciliación con Dios. Observen Romanos capítulo 5, versículos del 9 al 11. Romanos 5, versículos del 9 al 11 nos dice. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, ¿cierto? Justificación es decir que el Señor, es decir, el Padre, nos ve como santos, justos. Por él seremos salvos de la ira.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es decir, que en medio de nuestra reconciliación es su Hijo Jesús, porque Él nos justificó mediante su sangre. ¿Se observan? Mediante su vida. Es decir, ¿cómo nos reconcilió Dios? Desde el momento de la concepción, mediante su vida, sus obras, sus enseñanzas, su doctrina, ¿cierto? Su muerte y su resurrección. ¿Se observan? Eso es importante tenerlo allí claro. Así fuimos reconciliados con Dios, por medio de su Hijo Jesús. Muy bien. Eso es muy importante para que lo tenga claro. ¿Para qué nacer de nuevo? Para ser reconciliados con Dios. Y por último, ¿para qué nacer de nuevo? ¿Para qué nacer de nuevo? Para ser salvos del infierno y entrar en el reino de los cielos. Vuelvo y reitero. ¿Para qué nacer de nuevo? Para ser salvos del infierno y entrar en el reino de los cielos. Miremos lo que nos dice la Escritura. Romanos capítulo 3, versículo 23. Bien. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no existía antes de Jesús, no existía, ¿cierto? Poder entrar en la gloria de Dios. ¿Por qué razón? Porque estábamos destituidos. ¿Por qué razón? Por el pecado. Porque fuimos vendidos por el pecado. ¿Bien? Muy bien. Romanos 6:23. Yo creo que usted se sabe este texto de maravilla. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, porque la paga del pecado es la muerte. Bien, la separación perpetua y luego eterna de Dios. ¿Sí? Eso es importante tenerlo allí claro. Muy bien. Miremos lo que nos dice Juan capítulo 3, versículo 5. De cierto te digo. Aquí recuerden esa conversación entre Jesús y Nicodemo. De cierto te digo, que el que no naciere de agua, y cuando está haciendo referencia al nacer de agua, está haciendo referencia a la sangre de Jesús. Bien, porque ella fue la que borra nuestro pecado, lava nuestro pecado, limpia nuestro pecado, purifica nuestro pecado, nos santifica y nos esconde. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, por eso aquí es muy reticente el Señor. De cierto te digo, cuando dice de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por esa es la necesidad de nacer de nuevo. Tenemos esa necesidad de nacer de nuevo. Muy bien, hemos terminado hasta este punto, ¿cierto? Hemos terminado nuestro capítulo ¿Para qué nacer de nuevo? Ya usted sabe para qué nacer de nuevo. Vamos a entrar en otro capítulo, ¿cierto? Vamos a entrar en otro capítulo muy rápidamente. Bien, pero muy rápidamente, ¿correcto? Espero terminar este capítulo. Son las 8:56. Voy a tratar de terminar este capítulo. Es algo rápido, sencillo, pero necesitamos estar claros en el asunto. Amén. Muy bien. Observen nuevamente el título. ¿Qué no es nacer de nuevo? ¿Qué no es nacer de nuevo? Primero, no es un cambio de vida. Bien, no es un cambio de vida. No es que, no, si yo cambié de religión, cambié de vida, ya no soy borracho, ahora estoy sobrio. Eso no es un cambio. El nacer de nuevo no es un cambio. Bien, miremos con mucha atención. Y ejemplos, vamos a ver varios ejemplos. ¿Listo? Vamos a ver varios ejemplos. Bien. Y es un ejemplo sencillo en el caso de Cornelio. ¿Sí? En el caso de Cornelio. Vamos a mirar el caso de nuestro amigo Cornelio. Bien. Miremos con mucha atención el libro de los Hechos. Vamos a mirar el libro de los Hechos.
Vamos a ir al capítulo 10, por favor. Hechos capítulo 10. Vamos a leer los apartes importantes. Vamos a leer los apartes importantes de este texto. Bien. Dice la escritura: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso. Observe cómo era este varón. Quiero que le pongan mucha atención. ¿Cómo era la vida de este varón? Observe. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistía, a los cuales envió a Jope, después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaba a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de los cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvía y se recogía en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos le dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día, entrando en Cesarea, y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine a ser sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti,
y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo estuvo andando haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nosotros, perdón, y nosotros mandó, y nos mandó, perdón, que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios que había puesto por juez de vivos y muertos. Desde versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyesen, todos los que en él creyeran, perdón, recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Amén. Muy bien. Aquí hay algo muy importante. Cornelio no era salvo. Observe que este tipo, ¿cierto?, era piadoso, era temeroso de Dios, que hacía muchas limosnas y oraba a Dios siempre, y Dios le oía. Es decir, que esas oraciones subieron en memoria. Dios se acordó de Cornelio y por esa razón le envió a nuestro amigo Pedro. ¿Listo? Dios le envió a Pedro. ¿Para qué? Para que en su momento, ¿cierto?, se le predicase de la persona de Jesús de Nazaret. Por esa razón, no es un cambio de vida. Puede que usted sea una persona de mucha oración como Cornelio, puede que usted sea una persona devota, ¿cierto? Puede que usted sea una persona hasta íntegra, pero si usted no conoce a Jesús conforme a la Escritura, no es salvo. Por esa razón no es un cambio de vida. Por eso Dios tuvo que enviarle a quién, a nuestro amigo Pedro, para que fuese salvo. ¿Se observan? Para que fuese salvo. Por eso posteriormente el Señor hace esa claridad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Se observan? Y cuando uno lee la vida de Cornelio, ¿sí?, de este centurión, uno observa lo siguiente. Oiga, o sea, no es suficiente, ¿cierto? No es suficiente que yo tenga tal vez una vida, entre comillas, en santidad. Lo mismo que le sucedió a nuestro amigo Nicodemo. Él era un hombre santo, pero Dios le dice, o el Señor, perdón, el Señor Jesús le dice: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Se observas? Cornelio, a pesar de todas esas cualidades que tenía, santo, piadoso, daba limosnas, oraba siempre, no era salvo. No era salvo. Por esa razón no es un cambio de vida. No es un cambio de vida, queridos. Bien. Tampoco es una forma de vida. Tampoco es una forma de vida. ¿Cierto? Tampoco es una forma de vida. Vamos a hablar ahora de Nicodemo. ¿Listo? Ya hablamos de Cornelio y miramos que no es un cambio de vida. Ahora vamos a mirar en el caso de Nicodemo, que tampoco es una forma de vida. No es una forma, un estilo de vida.
Ah, no, es que yo soy cristiano y llevo tantos años en la iglesia. Eso no sirve para nada. Si no se nace nuevo, no sirve para absolutamente nada. En el caso de Nicodemo, primero era judío, ¿sí? De la descendencia o descendiente de Abraham y principal entre los judíos, ¿sí? Es judío, tiene una condición y tiene un estilo de vida por costumbre cultural, ¿listo? Conocía las escrituras, todo doctor de la ley, ¿cierto? Todo doctor de la ley, ¿cierto? Debía conocer a profundidad las escrituras, ¿sí? Debía conocer las escrituras. Muy bien, en ese sentido, aquí hay algo bien importante, que si al conocer las escrituras, ¿cierto? Y al ser doctor de la ley, pues su vida iba a ser irreprensible, era una persona irreprensible, ¿correcto? Era creyente en Dios, ¿sí? Era creyente en Dios, pero eso no le hacía o no le optaba, ¿cierto? O no le alcanzaba para ser salvo, porque no es por obras, no es porque usted haga grandes cosas para la humanidad, o para usted o para los que usted sirve. No, de eso no se trata. Él tenía unas cualidades excepcionales, pero el Señor tiene que decirle, Nicodemo, debes nacer de nuevo. Debes nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Por esa razón no es una forma de vida. Muy bien. Otro aspecto, no es un cambio de religión. No es que yo me voy a cambiar de religión. No, eso no es así. Quiero dejar aquí una premisa importante. ¿Qué es la palabra religión? ¿Mm? La palabra religión, ¿cierto? Está compuesta de dos palabras, re y ligos. O sea, volver a ligar. ¿Qué significa religión? Volver a ligar. Eso es lo que significa religión. Re, volver, ¿cierto? Ligos, ligar. ¿Bien? En ese sentido, el Señor no vino a profesar una religión. ¿Se observan? No vino a profesar una religión. Ahora, si bien es cierto, el creyente sí tiene una religión, ¿cierto? ¿Esta qué es? Observe lo que nos dice por allí, solamente le digo el libro donde está contenido, por allá en el apóstol Santiago, en la carta del apóstol Santiago, nos dice, esta es la religión sin mancha y sin mácula, ¿sí? Y nos dice que estemos pendientes de los huérfanos, de las viudas, de los menesterosos, de los pobres, ¿cierto? Que hagamos justicia con ellos, que hagamos misericordia con ellos. Esa es la verdadera religión. En otras palabras, amar al prójimo. Resumido, amar al prójimo. ¿Correcto? Esa es la verdadera religión. Pero el asunto aquí, ¿cierto? Es que el nacer de nuevo no es un cambio de religión. Tengo que nacer del agua y del Espíritu para tener una comunión con el Señor, tener una comunión con nuestro Señor Jesucristo y tener una comunión con el Espíritu Santo. Es importante tener eso allí claro. Muy bien. Vamos a mirar un aspecto en ese sentido. Recuerden ustedes por allí la historia del etíope eunuco, ¿correcto? El etíope eunuco. Bien. Este hombre, recuerde que era natural, ¿cierto? De la ciudad de Etiopía, ¿bien? Él viene de Etiopía y normalmente cuando se celebraba la Pascua, ¿sí? Él iba a adorar a Dios, iba a la ciudad de Jerusalén a adorar a Dios, ¿bien? Vamos a mirar lo que nos dice Hechos. Vamos a mirar esta historia. Hechos, capítulo 8. Hechos 8. Voy a leerla rápidamente. ¿Listo? Versículo 26. Dice la escritura. Dice la escritura lo siguiente. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y que había venido a Jerusalén, observe,
para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trascriaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra de su vida. Respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yo quiero dejar algo aquí, una premisa supremamente importante. Observen que el eunuco subía a adorar a Dios, ¿sí? Y subía a Jerusalén, ¿bien? También él quería cumplir con los ritos, ¿cierto? Y las ceremonias, ¿cierto? Y de igual forma leía el Antiguo Testamento. Escudriñaba las escrituras, pero no las entendía. ¿Se observan? Escudriñaba las escrituras, no las entendía. Por eso le hace la pregunta a Felipe, venga, hágame un favor. O sea, ¿de quién está hablando? ¿Del profeta o está hablando de otro? Porque no entendía las escrituras, ¿sí? Este hombre era diligente, o sea, le gustaba indagar, le gustaba escudriñar, ¿sí? Inclusive tenía hasta sus propios rollos. Vea, tener un rollo en ese tiempo del profeta Isaías, eso era costosísimo, eso era supremamente costosísimo, tener una copia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los copistas, las personas que escribían, ¿cierto? O en este caso, hacían copias de la ley de Moisés o el libro de los profetas, eso era supremamente costosísimo. ¿Por qué razón? Porque el que los elaboraba, primero tenía que ser los escribas y los encargos que se le hacían a los escribas sobre la textualización o la copia de esos pergaminos, pues era supremamente costoso. Y aún así, este varón etíope, ¿cierto? El eunuco etíope, tenía una copia. ¿Se observa? Es decir, que era diligente. Para él era importante las Sagradas Escrituras. Bien. De igual forma, ¿cierto? Este varón estaba perdido. O sea, el eunuco estaba perdido. O sea, no tenía salvación. Él iba a adorar, pero eso no es garantía de que una persona sea salva. ¿Se observan? Pero observen con mucha atención que cuando él escucha el evangelio del reino de los cielos, es decir, la persona de Jesús de Nazaret, automáticamente es salvo. Observen con atención. Dice la escritura, versículo 36, dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Bien. Cuando lo subieron, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Bien. Entonces, por esa razón, no es un cambio de religión, no es, por ejemplo, quiero hacer de pronto aquí muy reticente y por favor no me vaya a malinterpretar, por favor. La iglesia del Señor es una, ¿correcto? El Señor murió por una sola iglesia, ¿correcto? Una sola iglesia, pero la iglesia está conformada de muchos miembros, ¿cierto? De muchos miembros, y también está conformada de muchas denominaciones, muchas. Dentro de esas denominaciones usted va a encontrar la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, la iglesia presbiteriana, la iglesia bautista, la iglesia católica. Y aunque no le guste a muchos, la iglesia católica hace parte del cuerpo de Cristo. Sí o sí hace parte del cuerpo de Cristo. Quiero dejar esa premisa allí, ¿correcto? Pero, ¿cierto? El hecho de que usted sea católico, bautista, presbiteriano, cristiano o evangélico, eso no le hace salvo. Se observa, por esa razón no es un cambio de religión.
Aquí hay que nacer de nuevo. Creer en el Señor Jesucristo, como lo dice la Escritura. Voy a traer a colación el texto, Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, es decir, profundicen las Escrituras, ¿sí? Indague las Escrituras. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, o sea, de la persona de Jesús. Juan 17:3, y esta es la vida eterna. Observe, y esta es la vida eterna. No está diciendo, y en esta iglesia encuentra la vida eterna. No, está diciendo, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien has enviado. En eso se juega la vida eterna. ¿Se observan? Entonces, usted y yo como creyente, ¿cierto? Usted y yo no tenemos el derecho de decirle a una persona, sálgase de esa iglesia. No, porque no es cuestión de religión. Es cuestión de que la persona conozca a Jesús conforme a las Escrituras, ¿cierto? Y a Dios conforme a las Escrituras. Si le quiere seguir, bueno, es diferente. Si ya la persona quiere ser su discípulo, es diferente. Pero usted y yo, quiero dejar muy en claro eso. No tenemos el derecho alguno de sacar a nadie de su redil, a menos de que el Señor se lo diga. ¿Se observan? Porque Dios también necesita en esos lugares personas que sean sal de la tierra y luz del mundo. Por esa razón envió a su Hijo, no por una religión, sino para que las personas fueran salvas de la condenación eterna. Amén. Muy bien. Otro punto. Otro punto. Bien. Vamos a hablar otro escenario importante, que no es nacer de nuevo. ¿Y qué no es nacer de nuevo? Andar con Jesús. No es andar con Jesús. No es andar con Jesús. Bien. Vamos a hablar de Judas Iscariote. Vamos a hablar de Judas Iscariote. Observen con mucha atención. Mateo capítulo 26, versículo 14. Dice la Escritura. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que le echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Observe que ahí estaban los 12 y dentro de esos 12 estaba incluido nuestro querido Judas Iscariote. Bien, tenía poder, el Señor le había dado autoridad, ¿cierto? Le había dado autoridad. Pero eso no quiere decir que una persona sea salva. Primera premisa. Segundo, Mateo 26, 14. Perdón, el texto que leímos al principio fue Mateo 10:1. Mateo 10:1, cuando escoge a los 12, ¿no? Vamos a leer Mateo 26, 14. Entonces uno de los discípulos que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes. Entonces, vamos a mirar algunas características de Judas Iscariote. Primera, estaba dentro de los 12, ¿correcto? Hacía parte de ese equipo de los 12 de Jesús. Bien. Bautizaba. Observe, Judas Iscariote bautizaba. Recuerde Juan capítulo 4, versículo 22. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Correcto? Jesús nunca bautizó. Quien bautizaba eran los discípulos de Jesús. Y dentro de esos los 12. Y Judas Iscariote bautizaba. ¿Se observa? Tenía parte en el ministerio con los apóstoles. Tenía parte con el ministerio en los apóstoles. Hechos capítulo 1, versículos del 16 al 17, nos dice, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y que tenía parte en el ministerio. ¿Se observan? Tenía parte con el ministerio. Es decir, este varón caminó con Jesús, comió con Jesús, durmió con Jesús, ¿cierto? Observen con mucha atención. Judas Iscariote estuvo durante el ministerio de Jesús. Juan capítulo 2:2 dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, ¿cierto? Juan capítulo 18, versículo 2. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con ellos, se había reunido allí con sus discípulos, es decir,
que Judas conocía todos los movimientos donde iba Jesús. A donde iba Jesús iba Judas Iscariote. ¿Sí? Comió con Jesús, o sea, él comía con Jesús. Juan capítulo 13, versículo 26. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Mateo 26, versículo 20 al 21. Mateo 26, versículo 20 al 21 nos dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían. Observe que Judas comió con el Señor, estuvo con el Señor. Tenía autoridad para echar demonios. Tenía autoridad para echar demonios, sanar enfermos y dolencias. O sea, Dios le había dado a través de Jesús, ¿cierto? Le había dado esa autoridad. Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea que Judas Iscariote tuvo parte en ese ministerio. Predicó, Judas también predicó, Marcos capítulo 6, versículo 12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Observe, Judas predicó el arrepentimiento de pecados. A veces no le analizamos esas cositas pequeñas, pero eso es interesante. Judas predicó el arrepentimiento de pecados. Quiero dejar aquí una premisa. Váyase a Mateo capítulo 7, por favor. Mateo capítulo 7. Y quiero dejar algo claro acá. Porque no es conocer una religión, no es caminar sobre los preceptos de una religión, no es predicar. Quiero dejar eso allí claro. Observen con mucha atención Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Observen nuevamente. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ojo, cuando aquí se está hablando de profetizar, es la predicación del arrepentimiento. Porque la función del profeta es hacer volver el corazón del pueblo hacia Dios. Es decir, para que se arrepientan de sus pecados. Observe con atención. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Señor, si yo prediqué para que se arrepintieran de los pecados, Señor. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Observe el versículo 23. Que se le quede grabado este texto. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Por eso Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien has enviado. Observen con atención: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No porque usted predique, no porque usted haga un montón de cosas, eso no le salva. Eso no salva, queridos. No salva. Por eso el Señor aquí es muy enfático. En aquel día muchos me dirán: Señor, pero yo prediqué el evangelio. Vea, esto es delicado, queridos. Esto es delicado. No, pero Señor, yo prediqué el evangelio, yo prediqué el nacer de nuevo. ¿Cómo? El Señor le dice: no te conozco. ¿Por qué razón no te conozco? Porque usted nunca se dio a la tarea, ¿cierto?, de tener una relación conmigo. Por eso hay dos diferencias. Una cosa es conocer de Dios y otra cosa muy diferente, conocer a Dios. Conocer de Dios es de conocimiento y conocer a Dios es de intimidad, de relación. De relación, en tener en común las cosas. ¿Se observan? Eso es importante. Y mayor condenación hay para los que predicaron sabiendo la verdad. Inclusive, a la par, esa condenación de esos predicadores
que enseñaron inclusive hasta el arrepentimiento, tendrán la misma condenación que va a obtener el mismo falso profeta, el anticristo y la bestia. En ese orden de ideas se lo pongo, porque estos predicadores tenían la verdad, pero nunca vivieron la verdad. Por eso recuerde lo que le dice el Señor a Judas cuando están en la cena. Y después de que mojó el pan, era mejor no haber nacido. Era mejor a ese hombre no haber nacido. Y eso solamente es en este sentido porque él tuvo la oportunidad del arrepentimiento. Judas tenía también la posibilidad de haberse arrepentido, pero no lo hizo. Y no lo hizo porque su corazón estaba atestado de avaricia. Porque en su corazón su Señor nunca fue su Señor. Es decir, Jesús nunca fue su, aunque anduvo con él, comió con él, hizo cosas con él, nunca fue su Señor. Por eso dice, no os conozco. El hecho de que usted tenga un conocimiento acerca de Jesús, eso no le hace salvo. Y de pronto, discúlpenme si ha sido un poquito fuerte, pero tengo que hacerle entender, ¿cierto? Ojo, no le estoy convenciendo, pero quiero hacerle entender, ¿cierto? De que no es porque tengamos una religión o porque tengamos un conocimiento, es porque tenemos una relación. Observen mucho, con mucha atención. Judas era el tesorero y era ladrón, por esa razón. Judas era el tesorero, era el que recibía las ofrendas de las personas cuando iban a los distintos pueblos. Él era el que recibía las ofrendas, por esa razón era el tesorero. Observe con mucha atención. Juan capítulo 12, versículo 6, dice, pero dijo esto, no porque se cuidara, no porque se cuidara de los pobres, sino porque él era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, cuando cuando el Señor iba a predicar con sus 12 discípulos, la gente les daba sus ofrendas, ¿cierto? Les daba sus ofrendas. ¿Qué hacía Judas? Sustraía lo que recibían de la bolsa. Por esa razón, Judas era ladrón. ¿Bien? Judas traicionó a su maestro, traicionó a Jesús. Hechos capítulo 1, versículos del 16 al 17. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Bien, besó a Jesús. Judas besó a Jesús. Lucas 22, versículo del 47 al 48. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Jesús le lavó los pies a Judas. Jesús le lava los pies a Judas. Juan capítulo 13, versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Judas era prácticamente amigo de Jesús. Judas fue amigo de Jesús. Observe, Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Mateo capítulo 26, versículo 50. El hecho de que yo tenga, por ahí he escuchado canciones, no digo qué canciones, pero he escuchado canciones. Hacen referencia, no, es que Jesús es mi amigo. No, yo no necesito amigos, yo necesito como mi hermano mayor, yo no necesito como mi salvador, lo necesito como mi redentor. ¿Correcto? Lo necesito de manera profunda. Ojo, el Señor puede ser nuestro amigo. No estoy diciendo que no. Pero nuestra relación con Él debe ser muy íntima con el Señor. Por eso consiste la vida, en eso consiste la vida eterna, en conocer a Dios y a Jesús el Mesías, en conocerlos, hacerlos parte en su vida, que moren en usted. Observe con mucha atención. Observe con mucha atención. Eso está en el Evangelio de Juan. Así como Jesús y el Padre eran uno, ¿cierto? O son uno. Así como Jesús y el Padre son uno.
De igual forma, el Señor, ¿cierto? A partir de esa premisa, a partir del momento en que nos reconcilia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando vienen a morar dentro de usted y dentro de mí, nos volvemos uno. Debemos ser uno con el Señor. Es decir, tener las cosas en común con Él. ¿Se observó? Para agradarlo a Él. En eso radica la vida eterna. ¿Se observa? Importante eso. Judas, aunque caminó con Él, con Jesús, fue su amigo, ¿cierto? Compartió los 3 años de ministerio. Judas se perdió. Judas se perdió. Hechos capítulo 1, versículo 25. Dice la escritura, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Cuál es su propio lugar? Pues Judas se ahorcó y al ahorcarse, ¿cierto? Y al traicionar a su Señor, a su amigo, ¿cierto? Judas fue al Hades, está en el Hades, esperando el día del juicio del trono blanco. Por esa razón no es andar con, no, es que yo tengo conocimiento, yo sé quién es Jesús. Espérese un momentico, porque es que el hecho no es de quién sepa quién es Jesús. Que yo haya estado durante mucho tiempo en una iglesia o tenga, eso no me hace salvo. Me hace salvo es tener intimidad con Él y conocerlo conforme a las Escrituras. Observe con mucha atención. A pesar de que Judas anduvo con Jesús, realmente no le conoció y se perdió. Miremos lo que dice, bueno, ya leímos lo que nos enseñaba Mateo capítulo 7, versículo del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No, que es que yo porque yo tengo un conocimiento previo, eso no es garantía de nada, ¿cierto? No es garantía de absolutamente nada. Muy bien. Otro aspecto. Tampoco es convertirse. No, es que yo ahora, no, cuando yo he escuchado esa palabra durante muchos años, y no, es que usted se cambió de religión y ahora se convirtió en evangélico o en cristiano. Tampoco se trata de eso. No es convertirse. Usted puede convertir, como en el caso también de Cornelio. Él se convirtió, pero era necesario que escuchase la predicación del evangelio para que fuera salvo. ¿Se observó? Entonces, no es convertirse. Aquí hay yo sé que usted ha leído esa historia, ¿cierto? De una persona llamada Simón el Mago, ¿correcto? Un tipo llamado Simón el Mago, que ejercía la magia. Este tipo cuando ve a los discípulos, ¿cierto? Este tipo cuando ve a los discípulos y que los discípulos imponían las manos, ¿cierto? Sobre las personas que fueran sanadas para que el Espíritu Santo descendiera. Cuando el Simón el Mago, ¿cierto? Se acerca a los discípulos, había algo en su corazón, ¿sí? Había en su corazón. Y es que él quería ese mismo poder. Y quería ese poder para ganar plática. Literal es así. Él quería, ¿cierto? Ese poder del Espíritu de Dios para ganar plática. ¿Cuánto? Y no quiero entrar en, digamos, en un dilema, pero hoy en día en la iglesia se han introducido tantas herejías, que cambian el poder de Dios. Le dicen, pacta con el Señor, da dinero, da no sé qué. Vea, eso es una herejía. Le está pasando lo mismo que Simón el Mago, porque pretenden comprar el poder de Dios con dinero. ¿Y qué le dice el apóstol Pedro a este varón? Le hizo, hay algo contundente. Le dice, ¿usted piensa que el poder de Dios se gana con dinero? Perece. Hay algo que le dice el apóstol Pedro directamente a Simón el Mago. Perece con tu dinero. Perece. Ojalá el Señor le dé y le conceda el arrepentimiento. Porque el don de Dios no se consigue con dinero.
¿correcto? Quiero dejar eso allí claro. Entonces, este tipo, al ver eso, se convirtió, ¿cierto? Entre comillas, en seguidor del camino, se convirtió en ser cristiano, pero tenía en su corazón y estaba engañado en su corazón, porque era un falso predicador. Él engañaba, él ejercía la magia, él engañaba, era un falso predicador, haciéndose pasar, se hacía pasar por alguien importante. Y decía de ser de Dios, decía, no, es que yo conozco a Dios. Eso es terrible. Le dejo para que usted analice ese, ese personaje que lo va a encontrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. ¿Listo? Lo dejo para que lo analice en el libro de los Hechos, capítulo 8. Bien, vamos a analizar también otro personaje. Correcto, vamos a analizar otro personaje. Observen con atención, ¿cierto? Espérate un momentico. Vamos a analizar aquí. Vamos a analizar otro aspecto importante. Y es no seguir una tradición, ¿correcto? Es no seguir, ¿qué no es nacer de nuevo? No es seguir una tradición, o sea, la parte como doctrinal y religiosa, ¿cierto? Eso es importante tenerlo allí claro. En el caso, vamos a analizar en el caso del apóstol Pablo, ¿correcto? El caso del apóstol Pablo. Miremos quién era el apóstol Pablo, porque pensamos que podemos ser salvos por tradición o por religión, ¿sí? Por tradición o por religión. Miremos lo que nos dice Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 6. Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 6. Dice la escritura, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, ¿sí? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, es decir, por sus títulos, por lo que hacía, observen. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, es decir, era doctor de la ley, era fariseo, era el abogado en ese tiempo, o era abogado en ese tiempo de la ley. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, ese tipo era irreprensible. O sea, era santo en cuanto a la ley de Moisés. ¿Sí? Por lo tanto, observen con mucha atención. Pablo, o en este caso Saulo de Tarso, que posteriormente cambia su nombre por el apóstol Pablo. Saulo de Tarso venía del linaje de Israel, circuncidado de acuerdo a las promesas por medio del pacto con Abraham, ¿cierto? De la tribu de Benjamín, fariseo en cuanto a las tradiciones, ¿cierto? Hebreo de hebreos, es decir, que era puro. Cuando dice que era hebreo de hebreos era porque tenía un linaje no mezclado, ¿sí? Tenía sangre pura o era de linaje puro. Perseguidor de la iglesia, es decir, en obediencia a la ley de Moisés. Entre comillas, en obediencia a la ley de Moisés. Celoso de las cosas de Dios, es decir, amaba a Dios. Amaba a Dios. Amaba a Dios, el celo de Dios. Recuerde que cuando Jesús entra, ¿cierto?, al templo y coge a los mercaderes que estaban en el templo y los saca y les dice, ustedes han hecho de la casa de mi padre, ¿cierto?, una casa de comercio y una cueva de ladrones. Y dice que hizo un rejito y sacó a todos con el rejo. Pero no era porque el Señor tuviera ira, no, era porque el Señor tenía el celo de Jehová, el celo del Señor, ¿bien? Y en cuanto a la ley, era irreprochable. El apóstol Pablo, en cuanto a la ley, era irreprochable, es decir, cumplía con la ley, ¿correcto? Por esa razón, el nacer de nuevo no es seguir tradiciones. El mejor ejemplo para ellos cuando Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, debes nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Por eso Dios tiene que hacer una nueva
creación. Muy bien. Hasta aquí hemos terminado. ¿Listo? Hasta aquí hemos terminado. La próxima clase, con ayuda de Dios, vamos ahora sí a entrar. Vamos a entrar de lleno a analizar qué es nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Amén. Espero que esta clase le haya quedado claro. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas o aportes que hacer? ¿O alguna reflexión? María. María, no te escucho bien. Uy, espera, yo le subo, ahora sí, habla María. Es que no se te escucha bien o se te escucha recortado. A ver, habla a ver. Muchas gracias por todas estas enseñanzas excelentes y que cada día nos hacen enriquecer más para nuestra comunión con Dios. Te medio entendí alguito, María. Te medio entendí alguito. Pero si quieres ahorita más tardecito, a través del WhatsApp, ¿sí? Nos envías el mensajito, ¿vale? ¿Te parece, María? Porque sí se te escuchó entrecortado. Bueno, Gloria, Gloria. ¿Tienes alguna opinión, o Juliana, o Milena? Pues me impactó muchísimo lo de Simón, eso de que ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente haciéndose pasar por algún grande, o sea, como Dios le enseña a uno que uno tiene que ser como muy cuidadoso, ¿no? Cuidadoso con muchas cosas, porque puede aparentemente venir gente diciendo yo soy de Dios, yo conozco a Dios y a la hora del té, no, o sea, y eso lo estamos viendo, o sea, yo sé que uno no tiene que criticar las denominaciones, pero personalmente, o sea, creo que ya, o sea, yo lo he expresado, me irrita que la gente vende el evangelio, o sea, que la gente diga, a ver, yo ayer escuché una predicación de un pastor, o sea, y me quedé así como pensando porque él decía, es que aquí tenemos que tener empresarios como Rockefeller, o sea, y uno si mira investiga por internet, la familia Rockefeller son son de esas familias poderosas a nivel mundial, que ellos generaron o quieren exterminar la raza humana. ¿Sí? Entonces yo decía, Dios mío, pero, o sea, la gente, o sea, uno habla cosas a veces sin sentido, sin tener un conocimiento del trasfondo de las cosas. ¿Mm? Y yo así decía, y es que tienen que ser muy, muy prósperos y tienen que ser tienen que ser empresarios de por decirte así, una alta gama. Y yo decía, pero, o sea, ¿por qué no hablan de lo que realmente es, es, eh, es valedero para nosotros los hijos de Dios, que es la palabra de Dios, que es lo más importante? O sea, la única que puede transformar el corazón y la vida de un hombre es la palabra de Dios, porque es precisamente la palabra de nuestro Creador. Entonces, impresionante eso, o sea, cómo la gente manipula el evangelio, cómo la gente vende la palabra de Dios, hacen un negocio de lo que debería ser sagrado para nosotros los hijos de Dios, ¿no? Sí. Entonces me impresionó esto aquí, haciéndose pasar por algún grande. O sea, y tremendo, tremendo todo lo que estamos viendo, lo que decías ahorita, pastorales, de que el negocio de la palabra, o sea, cómo negocian con la palabra del Señor, qué tristeza, es decir, personalmente yo le digo, qué triste que la gente haga esas cosas, de verdad que sí. Pero bueno, igual algún día estaremos frente a frente. Gracias, Julie. ¿Quieres decir algo, Milena? Sí, pastor. Con respecto al tema, muy claro, de verdad que nosotros hoy en día vemos que, y conforme se ha estudiado, basados pues en la escritura, porque eso es lo que estamos viendo, y con lo que decía Juliana también, nosotros vemos hoy en día que hay muchos ejemplos de personas en la Biblia, ¿cierto? Y muchas cosas que se ven hoy en día en cuanto a lo que estamos estudiando, otros con respecto a sus doctrinas, ¿cierto? Pero bien claro lo dice la palabra de Dios y como también lo aclaraba acá el pastor Alex, que esas personas pues aún no habían nacido de nuevo, ¿sí? Porque hoy en día muchas personas creen que por sus creencias están basados en Dios, en Jesús,
Es decir, pues tienen una doctrina sana, ¿sí? Muchos dicen, no, yo estoy en una doctrina sana y de aquí pues yo me quedo, ¿sí? Y ya con eso pues piensan que son salvos o son hijos de Dios, nacidos de nuevo, pues para el concepto que ellos les han enseñado o han entendido, ¿sí? Pero necesitamos comprender la realidad como dice la escritura y en profundizar que no solamente es una doctrina, no es suficiente. Podemos aprenderla, claro, pero basémonos un poquito en eso que no es suficiente para poder llegar a ser salvos. O en sí la doctrina no nos puede llegar a nosotros a ser salvos, porque sabemos que el único que salva es el Señor Jesús. Por eso estamos aprendiendo más de él. Amén, amén, así es. Gloria, ¿tienes algún aporte? Buenos días. ¿Cómo ¿Me estás? escuchan? Sí, 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 Gloria. Yo soy una persona que ya tengo 52 años y Sí, mi familia es católica, soy de Venezuela. sí, Bueno, vengo de muchas creencias católicas y me gusta eso de nacer de nuevo. Es algo nuevo, algo que es bueno para uno. Y yo pienso que algunas personas no es que huyen de la religión o hay que cambiar de una religión a otra para entender cosas que ahorita escuchando estas clases sí es como que se le abriera a uno el entendimiento y poder entender muchas cosas que en la religión católica no nos enseñaron. Mi papá nos llevaba toda la Semana Santa a ver una película de Jesús de Nazaret y yo decía, ¿por qué será que uno tiene que ver todos los años el sacrificio de una persona que pasa con tanto dolor y tanto sufrimiento? Ahora lo entiendo, era para salvarme. Bueno, me gusta eso de nacer de nuevo y estoy trabajando mucho porque tengo un carácter bastante difícil y yo siempre decía que era como, la humildad era como conformismo. Ahora entiendo que no es así y le doy las gracias por todo lo que me está enseñando. amén. La gloria y el honor es para el Señor. Amén. Y qué rico de verdad, Gloria, que por eso yo les decía y hago la claridad, no es el hecho de que tú puedes seguir estar en tu iglesia, ¿sí? El hecho no es salir de allí, eh, pero que sí conozcas a Jesús conforme a las Escrituras, ¿sí? Conozcas a Dios conforme a las Escrituras. Y, y bueno, que en su momento pueda llegar a ser sal de la tierra y luz del mundo. Recuerda esto, que los hijos de Dios no son engendrados de voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios, ¿cierto? Eso es importante tenerlo allí claro. Entonces, en ese sentido, no, me alegra el corazón. Mira que es el Espíritu de Dios el que guía las cosas. Yo no conocía a Gloria, o no conozco a Gloria, pero el Espíritu de Dios es el que convence. Yo no tengo que convencer a nadie. El Eso es lo Espíritu que de me Dios, gusta. el Espíritu de Dios, recuerda lo que dice por allí el Evangelio de Juan, cuando el Señor nos habla acerca del Espíritu Santo, que Él enviará, ¿cierto? A su Espíritu Santo para convencernos de pecado, ¿cierto? Es decir, que estamos apartados de Dios, de justicia, porque Jesús es nuestra justicia, y de juicio, ¿cierto? Que somos libertados del juicio eterno, ¿bien? Por medio de la obra del Señor Jesús. ¿Bien? Eso es importante, queridos. Bueno, no siendo más, entonces, para que cierres, Milena, y terminemos orando. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos veremos la próxima semana. Amén. Sí, bueno, recordándoles a todos y gracias por haber asistido, de que en esto pues somos un movimiento interdenominacional, ¿cierto? Estamos de verdad llamados a servir a Dios conforme a las Escrituras y predicarlo, enseñarlo, y a donde el Señor nos llame, de verdad esto es maravilloso. Ahí está el link, siempre les enviamos el link para que se conecten cuando tenemos la línea de oración, ¿sí? Recordemos que tenemos oración en línea de lunes a viernes de 5 a 6:30.
¿sí? Están cordialmente invitados. Ya recuerden que también, como les he enviado por medio del WhatsApp, el link para que puedan entrar, también pueden dejar sus peticiones por medio del chat vía Zoom o por medio de Facebook. También hay 3.000 obreros, nos pueden encontrar. Recordemos la visión, estamos proveyendo los medios y Dios cada día nos va dotando para esto, para seguir formando obreros aprobados, ¿sí? Porque eso es lo importante, dispuestos a trastornar el mundo con el poder del Evangelio por medio de la obra del Espíritu Santo. Recordemos todo esto que es maravilloso para nosotros. La misión, ¿cuál es la misión que nosotros tenemos? Creamos un sistema en el cual las personas puedan permanecer unidas en oración y capacitación como lo estamos haciendo, manteniendo esa relación personal con Jesús, que nos motive a anunciar, ¿sí? Para eso fuimos llamados, a anunciar el Evangelio y cumplir con el ministerio de la reconciliación. Entonces, mis amadas hermanas, todos los que estamos aquí, en general estamos de verdad dispuestos y estemos siempre dispuestos al llamado que Dios nos ha hecho, ¿sí? Porque grandes son sus promesas, grandes son sus bendiciones para aquel que quiera servirle, quiera de verdad estar ahí dispuesto con el Señor Jesús. Entonces doy gracias a todos ustedes que se conectaron, Juliana, Gloria, María Claudia, bueno, aquí hay alguien que se conectó ahora último, Shirley, no sé. Bueno, entonces para todos esa es la invitación. Entonces, mis amados hermanos, y aquí presente nuestro pastor Alex, también damos gracias a Dios por lo que nos ha enseñado, porque cada día aprendemos muchísimo, muchísimo de lo que Él tiene preparado para nosotros. Vamos a orar y damos así por terminada la clase, recordando la próxima invitación para el sábado, ¿listo? Entonces oremos, mis amadas. Gracias te damos, Padre Celestial, por esta oportunidad que tú nos has dado, Dios mío, de escudriñar las Escrituras, de aprender este conocimiento, Señor, porque tú cada día nos estás capacitando para ser buenos administradores de tu palabra, buenos obreros aprobados, Señor. Tú nos has hecho este llamado, Dios mío. Por eso nos está capacitando, Señor, y sigue capacitando a todo aquel que quiera, Señor. Quiera seguir, quiera, Dios mío, conocerte a ti, mi buen Jesús, conforme a las Escrituras, conforme a lo que está escrito de ti, el gran testimonio y ejemplo que nos has dado, Señor amado. Gracias una vez más por cada persona, cada participante que estuvo en la sala, Señor. Que tú, Dios mío, le recuerde esta palabra en su vida, en su corazón, Señor. Gracias por ello, Dios mío. Seas bendiciéndole grandemente durante este fin de semana y la próxima semana, Señor. Vean la victoria, vean, Dios mío, Señor, esas bendiciones que tú tienes preparado para su vida y para su hogar y su familia. Gracias, Señor, por estas enseñanzas, por el pastor Alexander. Gracias te doy, Dios mío, Señor, porque tú lo sigues llenando de tu Santo Espíritu y sigue dando, Dios mío, Señor, conforme está escrito en tu palabra, al dar, Dios mío, al conocer más y más de tu amado Hijo Jesús. Gracias, oh Padre Celestial, te amo, muchas gracias. Y así, Dios mío, que amo, Dios mío, Señor, bajo esa bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y nuestra familia. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, que Dios los bendiga. Recuerden